De todos modos, a mí me parece, dice con voz ronca, que en realidad solo conoces una única historia, hijo mío. Solo la historia del príncipe número 100 que fue capaz de solucionar el acertijo, pero no la de los 99 anteriores, que perecen porque no acertaron. Michael Ende fue un escritor alemán. Es recordado principalmente por su acercamiento a la fantasía y a la literatura infantil. El padre de Michael, Edgar Ende, fue un escritor surrealista cuyas obras fueron reprobadas por el nazismo al grado de que se le prohibiera exponerlas. La obra de Edgar Ende influiría en el imaginario de Michael. Esto sería explícito en El espejo en el espejo, una colección de cuentos que además de incluir 30 relatos, intercala litografías y grabados del pintor. El espejo en el espejo lleva por subtítulo Un laberinto, y creo que describe a la perfección el cuerpo literario del libro. La colección de cuentos comienza con Or, un ser que vive en un laberinto. A partir de aquí el orden y estructura de la realidad se disuelve en la fantasía. Por un lado, los relatos de este libro carecen de título, lo que permite que se imbrinquen unos a otros, es decir, los cuentos se suceden pero solo parcialmente. Cada relato es autónomo y no obstante es posible encontrar que se retoman de forma tangencial algunos elementos, lugares, personajes que ya antes han aparecido en otros cuentos que dan arreglo a este laberinto. Son como pasillos que se vinculan entre sí al estar conectados por esquinas o bifurcaciones, o por hallarse separados por una única pared. Por otro lado, el imaginario que sustenta los pasadizos de este laberinto se alimenta de desolación, ecos de la mitología, símbolos, paradojas, situaciones que con regularidad pensaríamos propias de los sueños. Y este es el punto donde mi reseña, o lo que sea esto, se rompe. Decidí acercarme a esta obra de Ende por un comentario que César dejó en otro video. Confieso que al principio me emocionó la idea de leer este libro porque ya antes había leído a Ende. Leí La historia interminable y me fascinó, aunque el personaje principal, Bastian, me parece sumamente odioso. Comencé a leer El espejo en el espejo con ánimo. No me detuve a pensar en qué juegos y posibilidades implicaban con el título. Sin embargo, conforme pasaban los cuentos me sentí más y más abrumado. Hubo escritos que leí 3 o 4 veces para entender qué sucedía. Rumbo a la mitad tomé distancia y quise ver reseñas. Quería conocer la experiencia lectora de otros. Encontré que en muchas reseñas solo había halagos e historias de cuánto disfrutaron la lectura. Me sentí contrariado y también estúpido. ¿Por qué tanta gente hablaba bien del libro y yo lo sufría? Entonces regresé al título. La imagen de 2 espejos contrapuestos y reflejándose al infinito dentro de sí mismos es análoga a la manera en que los cuentos se vinculan con la repetición de ciertos elementos. ¿Pero eso era todo? Pensé que no, que el juego no podía terminar en eso. Entonces me paré frente al espejo y me pregunté, de aquello que miro cuando miro el espejo, ¿qué hay en él que le pertenezca? ¿Al espejo le pertenece mi imagen? ¿Es acaso que el espejo se apropia de todo cuanto se refleja en él? ¿O será en todo caso que el espejo está vacío de contenido? Decidí transportar mis dudas a la experiencia de leer los cuentos de Ende. Releía para buscar el sentido que no encontraba pero estaba ahí, o releía para buscar un sentido que jamás encontraría porque no lo hay, sino porque yo me he reflejado en la narración y soy yo quien no tiene ese sentido. Básicamente apliqué un no eres tú, soy yo. Después recordé que los relatos del libro carecen de título y pensé que esa imagen que miraba al estar frente al espejo era un cuadro sin título, un cuadro con múltiples posibilidades de ser. En cambio, un cuadro es un instante bien definido, un momento del espejo que ha sido aislado del tiempo. Por eso, en contraposición con el espejo, el cuadro sí reposa sobre un título. Que los cuentos no tengan título, pensé, mantiene abierto el abanico de posibilidades para que cualquiera se mire y se encuentre ahí reflejado. Es decir, el cuento está tan vacío como vacío está quien lo lee. Pero independiente del ejercicio de observación, Ende entrega momentos y aforismos que, aún aislados, conservan su fuerza. Por ejemplo, «El dinero lo puede todo», exclamó el predicador.
Une a las personas mediante el dar y recibir. Puede transformarlo todo, el espíritu en materia y la materia en espíritu. Convierte las piedras en pan y extrae valor de la nada. Se fecunda a sí mismo hasta la eternidad. Es todopoderoso. Es la forma bajo la cual Dios se manifiesta entre nosotros. Es Dios. Donde todos se enriquecen a costa de todos, serán finalmente todos ricos. Y donde todos son ricos a costa de otros, nadie tiene que pagar. Milagro entre milagros. Padecí la lectura del texto porque no me fue sencillo desprenderme de las formas de la realidad. Hay una cierta fantasía cuyas convenciones son accesibles para todos porque reposan en un lugar muy cercano a la realidad que vivimos día a día. Pero existe otra fantasía más demandante que se configura en el abismo de la introspección. Es un tipo de fantasía que requiere un tratamiento distinto. De pronto hay una isla flotante, personajes escapando por un pizarrón gracias a que han dibujado en él un telón, una calle sin fin, ángeles que no conocen el paraíso, personas buscando una palabra, alguien escribiendo en el cielo, en fin, una colección de textos demandantes. Eso. El espejo en el espejo es una clara muestra de que la fantasía no es literatura de evasión. Ah, sí, siempre las viejas historias, contesta ella cansada, con las que se intenta distinguir lo bueno de lo malo, pero en el recuerdo del mundo todo es uno y necesario.